¿Qué está pasando en China? ¿Va a reventar este país y va a liar una gorda a nivel internacional? Pues la verdad es que tenemos ya algunas señales que apuntan en esta dirección, pese a que a más de uno le gustaría que China sustituyera a los Estados Unidos. Vamos a poner esta noticia que ahora mismo nos va a colocar nuestro compañero César en imágenes. Ahí la estáis viendo. El gigante Evergrande reconoce riesgo de impago y amenaza la estabilidad financiera de China. En Demos, nuestro compañero Vicente Ferrer, también José Papi, lo han dicho en muchísimas ocasiones, China es un gigante que tiene los pies de barro y esta puede ser una primera señal de un colapso. Hemos dicho, Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Lo primero, que quizás lo del coronavirus era una especie de Chernóbil que iba a acelerar la caída de este imperio como le ocurrió a la Unión Soviética. No sé si este gigante, si esta posible quiebra de este gigante podría acelerar este proceso. Sí, bueno, como tú muy bien has dicho, antes que nada, pues hola Xavi, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Y como tú estás indicando, sabes que nosotros, empezando por mí mismo, el año pasado en enero, ya a febrero, ya hablaba de esa quiebra, esa gran trampa en las bolsas, en todas partes, que está haciendo China. Incluso en las empresas europeas, alemanas, tratando de tener porcentaje. Y bueno, esa trampa constante quebraba esa visión de seguridad jurídica, con lo cual sentenciaba a China. Por lo tanto, como también confirmaba y siempre he coincidido en ese tema José Papi, como seguramente cualquier gestor internacional que haya tenido una mínima proyección y una mínima seriedad real, sabe que China es un gigante, yo lo he definido de gigante potencia asistida, ¿verdad? Y que se ha hecho porque le cayó la lotería, entre comillas, ¿no? de todos esos gran compendio conjunto, establecimiento financiero que decidió poner ahí sus maquilas, sus instalaciones, y que está en una situación que cada vez muestra más lo que también dijimos, aquí en Demos, tanto José como yo, por supuesto, a finales del 19, que había sido una gran derrota, era la gran victoria de Trump, que posiblemente provocó ciertas reacciones que tienen que ver con el 2020, ¿no? Entonces, en este caso, mientras todo el mundo habla de superpotencia, y siempre nos hemos quedado solos, incluso nos han determinados elementos mediáticos, casi hasta nos han burlado sin nombrarnos, por supuesto, porque no se atreven, pues nos hemos quedado casi solos a la hora de decir realmente lo que es China y lo que no es China. Y en estos momentos puede que empiecen a dar señales de lo que estamos diciendo, que está más cerca de un gigante que puede estallar como un Krakatoa gigante a lo largo de esta década. Vicente, por cierto, Evergrande estuvo en la negociación con Trump cuando hubo aquella guerra comercial, que se dijo así en los medios de comunicación, entre Estados Unidos y China. Fue uno de los que estuvo encima de la mesa, uno de los elementos de la negociación. Claro, porque la fórmula un poco es ese capitalismo de Estado que ha practicado prácticamente, que por cada sector tiene un gigante, algo parecido a lo que la conversión del sovietismo ruso al capitalismo se supone de libre comercio, de capitalismo de Estado, y esta gran empresa estamos hablando que tiene en este momento, parece ser, deudas de 300.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de un PIB, pues, por ejemplo, superior a Finlandia. Entonces, ¿cómo puede llegar a eso? Evidentemente porque es una compañía de Estado y porque está detrás ahí el Estado, ¿no? Entonces, ¿y por qué se ha llegado a eso? Pues porque se ha ocultado cómo se hacían esas hipotecas, esas entregas. Millones de chinos están a la espera de casas que no están llegando y empieza a aflorar, ¿no? Esa información real sobre ese gigante empieza a aflorar, ¿no? Y eso es un ejemplo y es una señal, ¿eh? Hay otras señales. ¿Cuáles serían esas señales, además de la de Evergrande, que nos podrían estar dando pistas de la caída del gigante asiático en el corto o medio plazo? Pues una la hemos comentado desde hace tiempo, casi en primicia, esa guerra de los semiconductores, de los microchips, que desde luego va perdiendo por goleada China, porque no tiene ni capacidad ni tecnología para ello y porque ahí están los gigantes, sobre todo el taiwanés, por eso las amenazas,
Corea del Sur con Samsung, etcétera, Intel de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Esa guerra total tecnológica e industrial que desde Australia hasta Japón le están realmente destrozando, y eso nadie comenta en Occidente, que están obsesionados con que el grandioso camino hacia la gloria de China y del imperio de la galaxia. Entonces, eso por un lado. Pero realmente en estos momentos, junto a esto que estamos viendo de esta gran empresa inmobiliaria, estamos varias señales. Algunas señales, por ejemplo, que los sindicatos, que son rarísimos en China y están controlados por el Estado, de pronto se ha obligado a Didi, la gran empresa de transporte, Didi, pues les han obligado a hacer un sindicato y con medidas totalmente anticompetitivas. ¿Por qué? Porque están asustados, están empezando a entrar en grandes empresas para intentar controlarla y que no les hagan pues posiblemente una fuga, por ejemplo, ¿no? Como ocurrió con Binance, por ejemplo, en el mundo cripto, cuando trataron de prohibirlo en el 17 y se trasladó a Taiwán. O, por ejemplo, en otra de las compañías tecnológicas, que es de JD.com, por ejemplo, en la que también están tratando de introducir sindicato para intentar controlar, a pesar de perjudicarla gravemente competitivamente, y empezar a controlarla, ¿no? desde el Estado. Y no digamos Ant Group, el Ant Group de Alibaba, de Jack Ma, que ya esta semana precisamente tratan de obligarles a repartir esa gran empresa, ese gigante, repartir acciones entre empresas totalmente ocupadas oficialmente por el Estado. Pero es que tenemos señales como que, por ejemplo, parece absurdo, pero se ha prohibido a los jóvenes juegos online jugar no más de 3 horas, un control férreo. Y curiosamente eso coincide después de lo que ha ocurrido en Cuba, esas últimas manifestaciones, que a través de foros de internet, de redes sociales, jóvenes y mucha gente empezó a tener comunicación, ¿no? Entonces quieren controlar esa comunicación, algo que se está protestando desde la base en China. Están aflorando grandes protestas de aniversario de Hong Kong, de los grandes aniversarios con fuerte represión. Y además, desde hace meses está aflorando todas las catástrofes, la incapacidad de las infraestructuras chinas ante las mínimas catástrofes, hundimientos de edificios, hundimientos de presas, inundaciones seguidas de electrocuciones masivas terribles por ocupar centros eléctricos. Y por fin, para colofón, estamos el que empieza a aflorar la gran preocupación de China, que encima que es que el gigante hindú se está despertando y empieza a preocuparse de que quiera hacer un corredor, ya que China le está costando y es imposible enfrentarse a todo ese cinturón de auténtico competencia que tiene en el Pacífico, pues tratar esa salida por la frontera afgano-pakistaní hasta el Océano Índico para tratar de tener esa salida. Y la India empieza a ser un temible adversario y para crear distorsión en esa zona empieza a disputarle el Tíbet y gran parte del Tíbet, con lo cual se han movilizado millones. Estamos hablando de los 2 ejércitos más, al menos cuantitativamente, del mundo, movilizaciones en la frontera. Y por eso el señor Biden está aprovechando la coyuntura para ver si trata de quitarse de encima la terrible humillación e ineptitud de Afganistán y bueno, trata de poner sobre la mesa que ahora el adversario es China, hay que poner freno a China, sencillamente porque es tan poco creíble que, bueno, trata de hacer olvidar que los grandes intereses del gran establecimiento que lo apoya precisamente su pie está en China. Entonces, ahora va a haber una especie del establecimiento, ¿verdad?, de tratar de convencer a la India para que se coma todo ese programa, cosa que no va a hacer, del 2030 ideológico, para ver si la India sustituye a China. En definitiva, estamos ante todo un juego gigantesco
que sencillamente yo no veo cómo va a sobrevivir el PCC. Fíjate lo que te estoy diciendo. No ya que no llegue a coronarse como gran superpotencia mundial, sino que no sé cómo va a subsistir. Ni siquiera como país antes de que acabe la década. Fíjate lo que te digo. Igual que pasó con la Unión Soviética, ¿no? Por cierto, Vicente, una última pregunta, nos queda muy poquito tiempo, pero sí que creo que es interesante preguntar también qué ocurriría a nivel internacional y sobre todo en Europa y en España si un gigante como el chino se va al garete. ¿Cómo nos afectaría a nosotros una caída de esas características? Casi telegráficamente, Vicente, porque nos queda muy poquito tiempo. Bien, evidentemente sí que nos afectaría de alguna forma porque hemos cometido el error, nos han empujado a ello de colocar gran parte de la industria físicamente. Algo que se están saliendo, especialmente los actores de alrededor, Japón, Corea del Sur, etcétera, pero todavía depende mucho de la Unión Europea y gran parte de Occidente. Entonces, la verdad es que si estallase de pronto, en plan Krakatoa, o como ocurrió con misma China a principios de los años 20, por ejemplo, que quedó totalmente dividido, no digamos en el 19, que llegaron a haber guerras de 15 millones de muertos, pues desde luego en nuestro caso podría ser una catástrofe económica, ¿no? Es decir, esa explosión que desde luego incluso dividiría físicamente el país en otros países o en zonas de guerra. Entonces, la verdad es que me imagino que harán lo posible para que el PCC no tenga una disolución tan repentina como pasó en la Unión Soviética, porque seguramente no ocurriría lo mismo que en la Unión Soviética, ¿no? Que estaba previsto por esas repúblicas internas que se habían creado en la organización soviética. Eso no existe en China y eso estallaría. Entonces, imagino que tratarán de evitar que el gigante explote, ¿no? Por eso estamos en esa operación quirúrgica, ¿no? De donde nos ha metido precisamente ese gran establecimiento que era que lleguemos al 2030. Pues Vicente, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y nos vemos la semana que viene.